editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Cordial, amigo televidente. Reciba usted un saludo de quien le habla, el periodista David Borón. Estoy ya junto a usted con editoriales y columnas de opinión. Por supuesto, a través de PTV. Hoy, indudablemente, como todos los días, siempre tienen cosas muy importantes. Ahí está el título de Cambio, el diario estatal. Dice: golpismo e instigación pública a delinquir, dice su titular. Veamos qué dicen partes sobresalientes. Bolivia denunció ante la OEA que está en curso en el país un proceso golpista, racista, discriminador y violento para derrocar al presidente Evo Morales. Uno de los operadores locales de la sedición es el cívico Fernando Camacho, quien, tras fracasar en su ultimátum para que renuncie el jefe de Estado, no solo incurrió en contradicciones, sino que evidenció actitudes que pueden ser tipificadas en el Código Penal, dice. Fue el canciller Diego Pari, sostiene, quien denunció que en el país se gesta un intento de derrocamiento del presidente legalmente constituido, Evo Morales, y apuntó como responsable al cívico Luis Fernando Camacho, de quien mostró videos y declaraciones. El llamamiento a levantarse a las Fuerzas Armadas y a la policía, y finalmente la conminatoria bajo amenaza al presidente Evo Morales de dejar el gobierno en 48 horas, son claras evidencias de que hay un golpe de Estado en camino que pretende quebrantar la vida democrática de Bolivia, denunció el canciller. Luego señala y recuerda lo que dice el artículo 126 de la Constitución. Conspiración, dice: el que tomare parte en una conspiración de 3 o más personas para cometer los delitos de rebelión o sedición será sancionado con la pena del delito que se trataba de perpetrar, disminuida en una mitad, dice. El artículo 128 señala luego atentados contra el presidente y otros dignatarios de Estado, indica: el que atentare contra la vida o seguridad del presidente de la República, vicepresidente, ministros de Estado y presidente del Congreso Nacional, será sancionado con la pena de 5 a 10 años de privación de libertad. Eso es lo que recuerdo en su editorial Cambio, el diario estatal, respecto a quienes están en afanes golpistas, a quienes quieren quebrantar el proceso democrático y obviamente violar la constitución política del Estado. Y dice: el llamado de Camacho a que se levanten militares y policías está tipificado en el artículo 127, que señala: el que sedujere tropas o usurpare el mando de ellas o retuviere ilegalmente un mando político o militar para cometer una rebelión o una sedición será sancionado con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar. Y dice, por otro lado, Camacho hizo una convocatoria para la toma o, entre comillas, resguardo de instituciones públicas y fronteras para bloquear los ingresos económicos al Estado. Esta actitud, dice, está tipificada como instigación pública a delinquir. Y de igual manera hace una mención de lo que le espera como sanción: reclusión de 1 mes a 1 año, en fin. La pena aplicable, dice, será de reclusión de 3 meses a 2 años respecto al delito de atentar contra la función pública o la economía nacional. Bueno, ¿usted qué dice? Golpismo e instigación pública a delinquir. ¿Cómo interpreta usted? ¿Cómo recibe? Puede leerlo usted en Cambio, el diario estatal. Vamos ahora con la caricatura de Cambio. Y ya usted tiene en su pantalla, bueno, ahí está, dice, la derecha, dice, ¿no? Con un garrote, con una piedra, unas piedritas, una grande, otros 2 pequeñas bloqueos, dicen, ¿no? Y la gente, una señora de pueblo, niños, queremos trabajar, dicen, queremos trabajar. ¿Cómo interpreta usted esa caricatura? Lo deja usted con su criterio, que siempre será invalorable. Vamos con el diario El Decano de la Prensa Nacional rápidamente.
Ahí tenemos el título de su editorial: El Papa condenó toda discriminación. Se refiere a que el Papa Francisco ha mostrado indignación ante el hecho de que en su país, Argentina, haya discriminación respecto a quienes son de nacionalidades diferentes a la suya. Consideró que ello implica un atentado a los derechos humanos, puesto que toda persona en el mundo es igual ante Dios y ante las leyes civiles. Y destaca el diario en este martes 5 de noviembre que en su discurso Francisco, al inaugurar el sínodo sobre la Amazonia, cuestionó los debates en la Argentina, en los que por décadas se trató con discriminación a los extranjeros que llegaban a su país, como es el caso de los bolivianos, a quienes les impusieron el apodo de bolitas. En el desprecio de los pueblos, y a eso voy, a la experiencia de mi tierra, eso, civilización y barbarie, que sirvió para aniquilar pueblos, todavía sigue en mi patria con palabras ofensivas, y entonces se habla de civilización de segundo grado, afirmó. Bueno, y así hace una relación a este extenso artículo de lo que ha dicho Francisco, el Papa, muy apreciado por muchos y ha criticado también en los últimos tiempos por bastante gente, y de todas maneras el editorial del diario concluye señalando: pero dadas las críticas del Papa a su propio país, valdría el interrogante: ¿sería posible cambiar el sentir y obrar de quienes se creen o se sienten superiores a los demás? ¿Podrían ellos responder sobre las grandes diferencias que encuentran en personas de otras nacionalidades en relación con la suya? ¿No son esos ciudadanos los que han contribuido al progreso y desarrollo de sus países? Así concluye el editorial del diario, preguntándose respecto a lo que denominan discriminación contra los extranjeros, no solo en Argentina, sino también en nuestro país, digamos, y en cualquier otro país del mundo. Vamos con la caricatura del diario. Ahí está el decano de la prensa nacional, ya tiene usted en su pantalla, ¿qué señala hoy? Tribunal Supremo Electoral. Dos personas, una señora de pueblo, una señora de pollera y otro señor están saliendo del Tribunal Supremo Electoral. La señora le dice al señor: mi difunta abuelita había votado, o estará viva tal vez, dice la señora. Y el señor dice: aquí también votaron mis 4 parientes extintos. ¿Qué le parece? ¿Cómo interpreta esta caricatura? O sea que votaron muchos muertitos en las pasadas elecciones generales del 20 de octubre. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué piensa? Bueno, en definitiva usted tiene su propio criterio. Vamos ahora con página 7, el responsable de las muertes de Montero. Eso es lo que titula, su editorial es extenso, por lo que, bueno, resumo de inmediato, dado que el tiempo apremia. Sucedió lo que tenía que suceder. 2 personas murieron por heridas de bala y hay decenas de heridos después de los fuertes enfrentamientos de la semana pasada en la localidad de Montero, al norte de Santa Cruz. Tenía que suceder. Decimos porque cuando un presidente llama a sus seguidores a, entre comillas, defender el proceso de cambio y anuncia que coadyuvará a la realización del cerco a las ciudades, los enfrentamientos violentos son inevitables. Evo Morales desconoce que el papel de un estadista en un país como Bolivia es tender puentes entre diversos, no polarizar, pero este es tema de otro análisis. Luego señala, el gobierno ha establecido una estrategia para doblegar a los miles de bolivianos que están en las calles bloqueando y realizando manifestaciones y marchas. Pretende que sean otros bolivianos los que los enfrenten y al final los venzan. El gobierno no desea que la policía se enfrente a los simpatizantes opositores de forma evidente, sino otros ciudadanos, y tratar de esa manera de resolver la grave situación que se presenta en estos días. Lo hemos visto en Montero, La Paz y Cochabamba en días pasados, una estrategia que, como se sabe, se aplica con tanta frecuencia y éxito en los disturbios de Venezuela y Nicaragua. Las personas que murieron en Montero integraban el grupo de vecinos que estaba cumpliendo un paro contra el oficialismo y fueron seguidores de Morales,
los que los agredieron y terminaron matando. Según la investigación policial, los asesinos habrían sido comandados por una diputada del MAS y los agresores son parientes y o amigos de ella. También se han visto escenas de insólita agresividad en las calles de Cochabamba, con grupos de choque masistas ejerciendo una enorme violencia, como lo han demostrado videos que filman los ciudadanos y que luego pasan a redes sociales. Luego destaca que todavía está por verse si el plan del oficialismo es exitoso o no. Podría suceder que esa maligna forma de pensar más bien genere más inestabilidad e irritación y que luego la violencia no pueda ser controlada. Por eso decimos, dice página 7, que Morales juega con fuego con la decisión que ha tomado de llamar a defenderlo a él y a su gestión. Y destaca que el conflicto ocasionado por el presunto fraude montado por el oficialismo con ayuda del Tribunal Supremo Electoral no da visos de amainar. Finalmente concluye señalando otros sectores como comités cívicos populares de varias ciudades, además de facciones de cocaleros yungueños y grupos de cooperativistas, también se oponen a Morales en un escenario en el que las consignas van cambiando rápidamente. De exigir una segunda vuelta se ha pasado a demandar nuevas elecciones y finalmente la renuncia de Morales y del pedido de renuncia al conminatorio del líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho para que éste renuncie a la presidencia. Nada se puede aún predecir en este panorama tan cambiante, pero es inobjetable que las muertes de estas dos personas en Santa Cruz nos quedan como un triste saldo que ojalá tenga justicia. Esperemos que no sean más. Bolivia nunca volverá a ser la misma si los actores en conflicto no priorizan una solución concertada e inmediata. Bueno, vamos ahora con la caricatura. ¿Qué tiene usted en la caricatura? Ahí se ve, dice Estado. Un Estado, ¿cómo interpreta en fondo negro? Ahí está cogiendo Bolivia. Y bueno, ¿qué es el Estado representado por qué? ¿Alguien que está devorando las entrañas del Estado? ¿Cómo interpreta usted, amiga, amigo televidente? Voy con la Gaceta Jurídica, el título de su editorial, Efectos y actitudes en el aprieto, dice. Mientras que sectores en apronte mantienen sus posiciones frente al actual gobierno, algunos reportes señalan que existe una variación de precios en ciertos productos de la canasta familiar debido a los bloqueos que persisten en ciertas áreas del país. Si bien lo que ocurre no ha afectado mucho al abastecimiento de los centros de venta de productos de primera necesidad ni a los mercados de las ciudades, la situación podría agravarse con los acontecimientos de las últimas horas en la crisis política que atravesamos. Y destaca que el Ejecutivo se apoya solamente en lo que puede dar como resultado la auditoría electoral que realiza en el país la OEA. De igual modo, la oposición marca su ruta únicamente en la negativa, incluso con la duda inconsistente en la honorabilidad de expertos extranjeros. Y así, bueno, hasta en aprietos la población, a veces dicen y culpan a los representantes, a alguno que otro reportero que envía un despacho, dicen, desde un mercado, y dicen, subió esto, subió lo otro, y curiosamente son algunas reporteras mujeres, que dicen, subió la papa, subió, y cuando uno va y al mismo lugar, y no había subido tanto, entonces no hay que llevar la alarma, ¿no? Vamos ahora con, es lo que piensa la gente, dice, no hay que alarmar a través de los medios, porque los comerciantes, cuando no, siempre se aprovechan. Ahí está la caricatura de la Gaceta. Dice, la crisis en Bolivia es una paloma de la paz maltrecha, vapuleada, con un pie prácticamente, le han roto el pie, está con muleta, tiene parches en el cuerpo y dice, esta crisis en Bolivia, ¿por dónde la salida? Dice, y está en un laberinto. Sale por aquí, renuncia de Evo, independencia política, renuncia del Tribunal Supremo Electoral, violencia, intolerancia, segunda vuelta, nuevas elecciones, y no sabe por dónde salir la crisis en Bolivia representada por una paloma. ¿Por dónde la salida? Muy bien, la interrogante, ¿no? ¿Por dónde la salida? ¿Cuál es la salida?
debe haber desprendimiento de ambas partes, sentarse a la mesa del diálogo, dejar la angurria de lado, dejar la mezquindad política. Bueno, en fin, usted tiene su propio criterio. Finalmente, crisis de legitimidad, dice el título de este editorial, y destaca que el análisis especializado de la situación legal institucional del país está entredicho, al haberse evidenciado irregularidades que fracturan el ordenamiento legal. En todos los argumentos se coincide en exponer transgresiones legales de diversa índole que, según las apreciaciones de los autores, inducen a la nulidad tanto de los comicios del 20 de octubre pasado como de las actuaciones de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, situación que pone al país en una de las mayores crisis de legitimidad, dice. Para este editorial, la crisis de legitimidad está pues latente en nuestro país. ¿Quién tiene la legitimidad? ¿Qué es lo legítimo? En fin, la afirmación del Tribunal Supremo Electoral, dice, concluye señalando, pone en duda el acuerdo que el gobierno firmó con la OEA, de que los resultados de la auditoría son vinculantes. Es decir, que el informe de los más de 30 técnicos que forman parte del equipo podría indicar una segunda vuelta o anulación de las elecciones, pero la posición del órgano electoral ya ha sido anticipada. Estos y otros antecedentes ofrecen cada vez más elementos que provocan, dice, mayor desconfianza, ya no solamente en los funcionarios que administraron el proceso electoral, sino en el gobierno, que en realidad es el que genera las directivas para el órgano electoral. Crisis de legitimidad, desconfianza ya en la gente no cree en el Tribunal Supremo Electoral, se comenta, pero ¿cómo interpreta usted, amiga, amigo televidente, este editorial? Usted tiene la palabra en definitiva. No cree ya en los señores del Tribunal Electoral, no cree en los expertos de la OEA que están realizando el análisis correspondiente, dice que no, usted no cree en nada, no cree en el gobierno, no cree en la oposición. Bueno, usted tiene su criterio indudablemente, pero pese a ello, ojalá hayan momentos de paz, calma, y que se piense con mucha serenidad el daño que se puede causar al contrario o a los contrarios. Ojalá que no vengan situaciones más difíciles en el transcurso de las próximas horas y los próximos días. Gracias por su atención, amiga, amigo televidente. Nos despedimos de usted y será pues hasta nuestro próximo reencuentro. Muy buen día. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita